Y a ver, resumiendo, en un minuto el capítulo de hoy, a ver si eres capaz. En la parte de la desinversión hay que tenerla en cuenta porque ha cambiado mucho las circunstancias y básicamente cuando nos jubilemos vamos a tener otro trabajo que es gestor de nuestro patrimonio. Entonces hay que organizárselo de una forma fácil y lo más fácil es visualizar nuestro patrimonio dividido en 3 zonas. Patrimonio fijo, el que es difícil de vender o que no es fácil de convertir en líquido. Patrimonio medio líquido, esas inversiones que sí las podemos deshacer, pero que llevan un tiempo para que no nos pillen en momentos muy bajos de la bolsa o lo que sea. Y patrimonio líquido. Entender que tenemos que tener, aunque no lo necesitemos día a día, más patrimonio líquido de lo normal por si acaso nos viene una situación de salud sobrevenida que necesite de repente más desembolsos de dinero y organizar en la medida de lo posible a través de traspasos que a ser posible tengan una fiscalidad óptima, o sea, a través de fondos de inversión o de planes de pensiones, ir actualizando, ir pasando de la parte fija a la medio fija, de la medio fija a la líquida para que siempre tengamos nuestras necesidades cubiertas, pero que esta parte de abajo siga trabajando y nos siga dando rentabilidad porque la vamos a necesitar, porque no podemos dejar 30 años nuestro dinero en la cuenta devaluándose por la inflación.